Referente a lo que es el curso, este se titula Metrados, Costos y Presupuestos en Edificaciones. Respecto a ello, mencionarles lo siguiente. En cuanto a los metrados y presupuestos, estos tienen un enfoque general, es decir, tienen un punto de partida. Y esto más que nada referente al sistema que es el invierte.p. Nosotros en el Perú tenemos un sistema que gestiona los proyectos de inversión pública y este es el invierte.pe. Este está constituido por 4 etapas. Empieza en la programación multianual de inversiones, el PMI, continúa con la formulación y evaluación de proyectos, pasa la viabilidad, esa etapa o el filtro, y pasa a la ejecución y finalmente a lo que es su funcionamiento. Nos vamos a centrar con estos dos temas, tanto metrados como la parte de costos y presupuestos, nos vamos a centrar en lo que es la ejecución. La ejecución a su vez consta de 2 subetapas, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. En cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos, sabemos que este es un documento o un conjunto de documentos, podríamos decir, ¿no? Los expedientes técnicos son un conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que permite la adecuada ejecución de una obra. Los expedientes técnicos contienen estos documentos como son memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudios básicos y especializados, planos, metrados, presupuestos, programación de obras. De estos documentos mencionados vamos a tratar nosotros 2 de ellos, que es la parte de metrados y presupuestos. Entonces, como ustedes lo ven, los temas o el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es metrado, les va a ayudar en primer lugar a que usted sepa realizar uno de los documentos que es parte de su expediente técnico, que son los metrados, específicamente en edificaciones, y posteriormente también trabajar la parte presupuestal. Pero ya se observa que estos 2 documentos forman parte del expediente técnico y que también cuando nosotros vamos a estar en la fase de ejecución, pues también necesitamos, por supuesto, eh, tener estos alcances, como les decía, nuestro pan de cada día en nuestras ejecuciones, porque necesitamos hacer valorizaciones y para eso necesitamos metrar, necesitamos hacer en algunos casos nuestros adicionales, nuestros mayores metrados, e incluso la solicitud de nuestras ampliaciones de plazo, y para todo eso necesitamos saber de metrados. O sea, es algo básico, es como que yo siempre lo hago esa similitud, como que tengamos que saber sumar y restar. Es así de importante son los metrados en la carrera, ¿sí? Ahora, en cuanto a ello, también mencionarles que cuando nosotros estamos en un proyecto, pues se habla mucho del tema de la productividad. Y sabemos que la productividad está basada en 2 pilares, en 2 aspectos fundamentales. Por un lado tenemos la programación de obras y por otro lado tenemos los presupuestos de obras. Estos 2 pilares son los apoyos de la productividad. Vamos a decir que la productividad, dicho de otra forma, se mide a través de estos 2 parámetros, programación y presupuestos. Y a su vez, estos 2 pilares tienen una base que es los rendimientos. Es decir, que nosotros armamos presupuestos y programación con un dato en común, que es la parte de rendimientos. Y a su vez los rendimientos se basan en un estrato firme, por decirlo, que en este caso viene a ser metrados. Entonces todo es una cadena, ¿no? Tenemos metrados, tenemos rendimientos y tenemos estos 2 pilares fundamentales, que es la parte del tiempo y el costo, y a su vez la productividad, que es la que se basa en todos estos parámetros. Entonces, ¿cuán importante podemos observar aquí que resultan ser los metrados? Si usted quiere de una u otra manera obtener la productividad en sus proyectos, encaminarlos hacia ese, creo yo, objetivo que todos nosotros deseamos, pues tenemos que también controlar, optimizar, ¿no? Estos 2 aspectos, costos y tiempo, pero nada de eso va a ser posible si nosotros no controlamos también rendimientos, si no evaluamos metrados, ¿no? Entonces todo eso, como les digo, es una suma de cosas para lograr finalmente la productividad. Hay muchos parámetros o aspectos tal vez por ahí que van a estar fluctuando, pero yo les he sintetizado en estos parámetros. En cuanto a las generalidades, mencionarles también
Yéndonos al tema netamente de metrados, porque este es nuestro tema del día de hoy, metrados en edificación. Referente a ello, mencionarles que la resolución de Contraloría, la 072-98-11G, refiere lo siguiente, ¿no? Refiere que los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han previsto ejecutar en un plazo determinado. Estos determinarán, nos dice, el costo de la obra, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida, por lo que se concluye como el cálculo o cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Entonces, ¿cómo entendemos los metrados? Los metrados se entiende como la cantidad de partida que tenemos nosotros por ejecutar. Es el, como dice ahí en la parte final, es el cálculo o cuantificación de la cantidad de partida que tenemos por ejecutar en relación a su unidad de medida. Eso es metrado. ¿Cuánto de esta partida tengo? Eso es metrado, ¿no? ¿Cuánto de concreto en columnas tienes? Eso es tu metrado. Para eso hay que hacer un proceso con las dimensiones que establece la normativa y hallaremos un valor, un cálculo, una cantidad de esa partida en relación a la unidad de medida y eso resulta ser mis metrados. Los metrados no es cantidad de materiales, como lo he escuchado muchas veces. Nosotros no metramos, o mejor dicho, metramos sí para obtener muchas cosas, ¿no? O sea, los metrados nos dan muchas bondades, pero la esencia de un metrado, o sea, su definición, digamos, digamos real, por decirlo de una manera, su definición real, es que es la cantidad de la partida, es la cantidad de ese elemento que forma parte del proyecto. Y esta cantidad de la partida va en función a un dato, que es la unidad de medida, la cual me establece el reglamento de metrados para obra de edificación. ¿Sí? No confundamos que metrado es hallar materiales, no es eso. Metrado es hallar la cantidad o es la cantidad de la partida que tenemos por ejecutar en función a su unidad de medida. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo por la cual yo realizo los metrados? En primer lugar, es que nosotros podamos hacer más adelante presupuestos. Podamos también establecer el tiempo del proyecto, determinar la cantidad de insumos o la cantidad de recursos. Entonces, ¿para qué hacemos metrados? No porque me gusta metrar. Yo hago metrados porque eso es, en primer lugar, es uno de los documentos que forman parte del expediente técnico. Pero además lo hago porque yo con los metrados necesito seguir haciendo más documentos del expediente técnico, como es establecer el presupuesto, como es establecer el cronograma y saber qué recursos necesitaré para ejecutar mi proyecto. Esos tres parámetros esenciales se hacen a través de los metrados. De ahí su importancia en que cuando nosotros hagamos metrados, estos sean lo más real posible a lo que realmente representa el proyecto. Porque si yo establezco un metrado irreal, pues también mi presupuesto será irreal, mi cronograma será irreal, mi cantidad de materiales será irreal. Y no voy a apoyar en el proyecto, al contrario, lo voy a encarecer, porque de repente yo decía que necesito 100 bolsas y resulta que necesitas 500 bolsas. Entonces, el punto de partida acá es haga bien sus metrados, de lo contrario tendrá presupuestos deficientes, cronogramas que no van acorde a lo que realmente se necesita y cantidades pues que también no son las que se requieren. Y por supuesto también los metrados nos van a ayudar a que nosotros hallemos rendimiento, porque si usted no sabe metrar, no podrá hallar rendimiento. Entonces todo, como les digo, ayuda. Y yo considero que esto es un punto de partida, o sea, el saber metrar es algo esencial en todo lo que es la carrera. Lo malo que a veces lo aprendemos de una forma incorrecta, lo malo que a veces pensamos que los metrados es simplemente entrar a un programa o es simplemente colocar medidas, multiplicarlas y ya está, ¿no? Entonces, ingeniera, el metrado es un aproximado, no es así, ¿no? Todo esto tiene un proceso, desde que ya te indican que hay un reglamento único para metrados, esto ya es cosa seria y tenemos que respetarlo y hacerlo de esa forma. Ahora, en cuanto a las especialidades que tenemos para a una obra de edificación, por ejemplo, estas son las siguientes.
Son las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Tenemos la especialidad de estructuras, arquitectura, sanitarias, eléctrica y mecánica. Y pues de estas especialidades que componen a un proyecto de edificación, pues tendremos que hacer sus metrados. Si no, no podríamos construir. Si usted no hace metrado, no lo puede construir. Así de simple. Porque para construir necesitamos recursos. Y para hallar recursos necesitamos metrar. Entonces, así de sencillo. No solo porque tenga usted los planos ya va a ejecutar. No, los planos sí te dan un punto de partida para nosotros saber cuánto tendremos que realizar. Pero para esto haga su proceso, pues en base a los planos usted determine sus metrados. Y con eso siga haciendo lo demás. Presupuestos, cronogramas, cantidad de recursos. Entonces, en primer lugar, identifiquemos cuáles son las especialidades de una edificación. Ya las he mencionado, no porque a mí se me dé el antojo de decirlas, sino porque el reglamento de metrados para obra de edificación lo establece. Por lo tanto, de esas especialidades habrá que hacer también sus metrados correspondientes. De hecho, este reglamento de metrados en su título 2 pues nos plasma sus metrados para las obras de edificación y nos indica que dentro de estas están las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, así como todas las otras que ya los he mencionado. Muy bien, de otro lado también referenciarles lo siguiente, que cuando nosotros hablamos del proceso que se realiza para los metrados, pues indicarles que este proceso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer en obra o campo, y esto llamamos in situ, se puede hacer también a través de los planos, y esto se hace en gabinete. Sea de una u otra manera, el proceso que nosotros debemos de seguir debe de ser ordenado, debe de ser sistemático, al detalle, en todas sus etapas, para poder facilitar su revisión y su corrección también. Si nosotros hacemos metrados sin una jerarquía, sin una identificación de sus partidas de primer, segundo, tercer orden, sin un ítem, ¿no? Sin una identificación de las especialidades, ¿no? Con datos generales, sin datos específicos. O sea, se nos va a hacer complicada la vida. Aparte de ello, cuando nos auditen, van a decir qué clase de metrados estamos haciendo, donde solamente el consultor o quien metró los entienda. Y así no es. Los expedientes deben de ser entendidos, deben de ser totalmente transparentes, ¿no? Para que todo aquel que tome ese expediente lo pueda entender, lo puede ejecutar, lo puede interpretar, ¿no? Entonces, para eso nosotros nos preparamos en que estos metrados sean pues de esa manera. Una de estas recomendaciones es que nosotros nos guiemos en la jerarquía que nos dice el reglamento de metrados para obra de edificación. Ese reglamento nos establece las jerarquías que debemos seguir en este proceso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la especialidad UE.2 estructuras, y dentro de estas tenemos pues diferentes partidas, pero como en todas ellas vemos nosotros que se sigue una jerarquía, ¿no? Un proceso. En cuanto también a las recomendaciones para poder metrar, son las siguientes, ¿no? En primer lugar, tenemos que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este proceso, o sea, tenga experiencia. Eso es una de las cosas, creo yo, importantes en este proceso de metrar. Segundo, contar con los planos de manera integral y también las especificaciones técnicas. Además de eso, también apoyarnos en los coloreos por áreas o elementos. Aplicar la normativa vigente. Hay que acostumbrarnos a metrar en función a la norma, no en función a lo que usted escuchó o en lo que usted encontró en la web o en función a lo que el expediente modelo tiene. Hay que aprender o hay que acostumbrarnos, ¿no? Hay que acostumbrarnos a metrar de acuerdo al reglamento, siguiendo estos lineamientos, ¿sí? Estos lineamientos, bueno, normativos que la norma nos refiere. Además de ello, también hay que utilizar formatos, ¿no? En Excel, que es una de las recomendaciones. Yo, por ejemplo, mucho apoyo, yo estructuro mis planillas de metrados y bueno, eso también les sirve mucho para que puedan iniciar este proceso. Y también el de realizar esquemas y cortes para poder nosotros también dar esta transparencia, esta confiabilidad que se requiere de este dato tan importante.
Cuando uno realiza esquemas y cortes, la cosa cambia, ¿no? Porque ya usted está dando esa contrastabilidad, esa sostenibilidad a su valor metrado. No está diciendo que lo puso de forma improvisada o lo puso con datos a la ligera, ¿no? Sino que esto proviene del mismo, digamos, documento base que de sus planos, y estos están siendo demostrados a través justo de los esquemas. Y eso es una técnica muy buena que yo también aconsejo a muchos que quieren tener éxito, un poquito de precisión en lo que son sus metrados, pues apliquen realizar esquemas y cortes por cada una de sus partidas. Y por supuesto, en este proceso de que los metrados me salgan lo más real posible, de forma ordenada, sistemática, pues acostumbrémonos a trabajar metrados con una jerarquía donde se establezca un orden, ¿no? A metrar, y que ésta vayan de la mano, por supuesto, con nuestro reglamento. Para nosotros poder hacer los metrados, ¿sí? Para poder hacer los metrados necesitamos datos. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos planos. Sin planos no podemos metrar. Nosotros hacemos los metrados en función a los planos. Los planos de diferentes especialidades, de la especialidad de arquitectura, cimentación, eléctrica, sanitaria. O sea, de estas especialidades nosotros necesitamos contar con la información para poder hacer su proceso de metrados. Y también no solamente tener esta información vista en planta, ¿no? Sino también los cortes, las secciones que se tienen de la cimentación, de la losa, ¿no? Y de todo lo que necesitemos. Y acompañado, por supuesto, también de las especificaciones técnicas, ¿no? También hay que acompañar esta información con las especificaciones técnicas. Entonces, como se puede observar, cuando nosotros hacemos este proceso de metrado, miren, un consejo es que ustedes no se vayan de frente a hacer los metrados, ¿no? No es de frente ir a hacer los metrados, como si fuéramos algo, vamos a decir, automático. Primero, presente sus planos de todas sus especialidades. En el caso de una edificación, dé a una revisión un poquito, por decirlo, pues, no voy a decir breve, pero sí un poco, em, vamos a decir, no tan así metido, porque ya esto lo hizo alguien, ¿no? Los planos fueron hechos por un diseñador. Usted está desde la perspectiva de metrados. O sea, ahorita nos ponemos en la perspectiva de ser profesionales que estamos haciendo este trabajo de metrar. Ahora, les decía que no por el hecho de que nosotros estemos un poco perfilándonos en esta especialidad de metrados, yo vaya directamente a hacer ese trabajo en modo automático, sino que hay que hacer la revisión de sus planos en función a diversos aspectos, porque de nada serviría aplicar las mejores técnicas en metrar si es que del plano realmente es deficiente o no sirve. Entonces, lo primero que yo les aconsejo es acá evalúen sus planos, aunque sea de forma poquito rápida, evalúen. Evalúen lo que a su criterio piensan que no está adecuado o no está correcto. Manden la consulta a quien corresponda para que pueda a ustedes sacarles de esa duda, y con esa confianza un poquito de que ya se levantaron las observaciones o que tal vez le esclarecieron la situación, usted empieza a hacer su proceso de metrado. Porque si no, como les digo, es muy triste, ¿no? Hacer tantas técnicas, metrar tanto, con tanto esfuerzo, cuando luego entiendo, ingeniera, ¿sabe qué? Ha habido un grave error. Esto se va a modificar. Pero ingeniero, usted no se dio cuenta, no, es que yo pensé que esto quedaba así. No, no, hay que avisar, hay que mandar la consulta a quien corresponde. Eso es una de las cosas que primero aconsejo, aunque alguno me dice, ingeniera, pero eso no es mi pertinencia, yo tengo los planos y asumo que eso todo está bien, pero no es así. Yo les aconsejo siempre eso, ¿no? Evalúen sus planos, revisen si es que es congruente o no es congruente. ¿Mm? De otro lado, también mencionarles que se necesita también de las especificaciones técnicas, ¿sí? De las especificaciones técnicas. Entonces, vamos a nosotros también a mencionarles lo siguiente. Esos son un poquito los datos que se requieren
para poder hacer el proceso de metrado, ¿no? Ahí están los planos también de lo que es aligerado, sus cortecitos también, la parte sanitaria, es agua, desagüe, y en todo caso siempre, chicos, no solamente la vista en planta, sino que también necesitamos de los cortes, ¿sí? También necesitamos de los cortes porque es una información muy valiosa que nos da de cómo es esta medida en altura, y no la vamos a poder obtener solamente con los planitos vista en planta. Entonces, miren por ahí un poquito, ya ustedes entendieron que para metrar yo necesito mis planitos y mis especificaciones técnicas y que mis planos por lo menos tengo que darle una revisada para ver si están adecuado, congruente o no. Segundo punto, cuando nosotros hablamos de los metrados de edificaciones, pues nos estamos refiriendo a una especialidad o a un tipo de proyectos que según la norma G040 indica que estos son obras de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas. Además de esto, comprenden las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Entonces, en resumen, cuando hablamos de edificaciones, de metrado de edificaciones, estamos refiriéndonos a los metrados que estamos realizando aquellas obras que sirven para albergar personas, como por ejemplo las obras tipo un hospital, estadios, colegios, universidades, mercados, bien. A todo eso vamos a hacer nosotros o aprender el tema de los metrados, porque estamos tratando de los metrados en edificaciones, de aquellas construcciones que se hacen para albergar personas. Es por eso que como estas son construcciones tan delicadas porque albergan al ser humano y entendemos que si hacemos algo malo o no lo hacemos de forma correcta ante algún evento sísmico o ante algún, de repente, otro tipo de factor, pueda fallar esa edificación y pueda dañar a la vida humana. Y para eso no hacemos construcciones. Entonces eso hay que tener un poquito presente. Cuando hablamos de edificaciones también, miren ustedes, es importante identificar a qué tipo de edificación estás metrando. Es decir, cuando yo hablo de edificación, si bien es cierto, esto es una especialidad, es un tipo de proyectos de la parte civil, porque hay otros que son habilitaciones urbanas, otros que son obras de hidráulicas, ¿no? Obras de saneamiento, qué sé yo. Hay diferentes proyectos de ingeniería que manejamos. Uno de estos son las edificaciones. Entonces, no por el hecho de hablar de edificación, estas se van a concebir de igual manera, no. Y este conocimiento del tipo de edificación que yo estoy metrando también les va a ayudar mucho en ese proceso. ¿Por qué? Porque no todas las construcciones se metran igual. Por lo tanto, una de las primeras tareas que debemos de tener es identificar qué tipo de edificación estaré metrando. No se lancen nuevamente en automático a metrar, sin saber siquiera qué tipo de edificación es la que ustedes están metrando. Déanse un tiempo y digan, bueno, por estas características, yo defino que el tipo de edificación es tal. Porque muchos proyectos no lo establecen. Entonces usted en función a los planos, en función a algunos parámetros normativos, usted define si es A, B o C. Entonces, entendemos que los tipos de edificaciones son tres. Uno se llama porticado, dos se llaman placas, las cuales son de concreto armado y albañilería, y tres las mixtas o duales. En cuanto a los tipos de edificaciones, que se denominan placas, vamos a trabajar una de las más comunes, que son las de albañilería cofunada. Este tipo de edificación, sus elementos más importantes son los muros o albañilerías, ¿no? O también llamados paredes. ¿Y por qué es el elemento más importante? Porque un poquito a través de la transmisión de cargas, el elemento, en este caso muro albañilería, es el que carga o recibe todas las cargas de la edificación. Por eso es el elemento más importante, porque es el que carga todo o absorbe todo el peso de la edificación. Y eso se reafirma a través de la transmisión de cargas. La sobrecarga va a la losa va a la viga va al muro, el muro va al sobrecimiento, el sobrecimiento al cimiento y el cimiento al suelo, ¿no? Es todo un sistema que vemos nosotros que se va abordando, en la cual las cargas que se van teniendo en la parte superior están siendo cargadas en el muro.
El muro las va a recoger en función a unas cargas uniformemente distribuidas y estas también necesitan recibirse a lo largo de toda una cimentación, que en este caso está constituido por un sobrecimiento y un cimiento. Entonces, miren, por eso, acá en ningún momento estamos observando que la sobrecarga va a la losa a la viga y la viga a una columna, que es una de las telarañas, lo llamo yo, de muchas personas, muchos profesionales que a veces piensan que todas las edificaciones se conciben igual, se construyen igual y se evalúan de igual manera, pensando, por ejemplo, que todas deben de tener columnas esbeltas, todas deben de tener zapatas, y no es así. Eso va a depender del tipo de edificación. En este caso estamos hablando de una albañilería confinada. Este tipo de edificación, vuelvo a repetir, la carga se concentra en el muro y el muro resulta ser el elemento más importante. Pero un muro debidamente confinado, abrazado, enmarcado por las columnas de confinamiento. Entonces de acá concluimos que acá no hay columnas que cargan el peso, hay columnas que confinan. Por lo tanto, ameritan su sección mínima y que más que nada trabajen abrazando, enmarcando, protegiendo al muro. Eso es una de las primeras cosas que debemos de interiorizar para que no pidamos que todas las edificaciones tengan que tener zapatas, ni tengan que tener columnas de gran dimensión. En este caso, los elementos clásicos en lo que es su cimentación son los cimientos corridos, los sobrecimientos y los muros de albañilería. Acá vemos un cimiento corrido, sobre este vamos a ver un sobrecimiento y luego tenemos los muros de albañilería también. Esos son sus elementos típicos. Lo vemos también en el planito, cimiento sobre cimiento y las columnas de confinamiento. En cuanto a la transmisión de cargas, eso es para albañilería confinada. ¿Ya? Entonces acá no van zapatas, solamente son cimientos, sobrecimiento y columna de confinamiento. En lo que son las estructuras aporticadas, la transmisión de cargas es diferente. Sobrecarga va a la losa va a la viga va a la columna a la zapata y la zapata al suelo. Acá sí la cosa es diferente, ¿no? Porque acá sí se carga en la columna recibe las cargas y esta carga es puntual, concentrada y esta tiene que, digamos, pasarla a la cimentación y la cimentación también tiene que ser puntual y esta recién llevarla al suelo. Entonces, como ustedes ven, es diferente la concepción. Por eso que acá sí necesitamos columnas de gran dimensión, a más carga, más dimensión, y por lo tanto también pasa lo mismo con su cimentación que la zapata. Esta es una imagen de la estructura porticada. Vemos que acá es diferente una albañilería. Las estructuras aporticadas se ha levantado la cimentación, zapatas, columnas, vigas, losa, y al final va a ser las albañilerías. En cuanto a los elementos en su cimentación, tenemos nosotros ahí a las zapatas, tenemos a las vigas de cimentación, tenemos por ahí también los cimientos reforzados, ¿no? Hay diferentes elementos que obviamente eso también se definirá en función a la mecánica pues de suelo. Muy bien, entonces miren por ahí un poquito entender eso. Para mí es algo clave que ustedes antes de metrar identifiquen qué tipo de edificación en la que están metrando. ¿Será albañilería? ¿Será porticada? ¿Será una mixta o dual? Luego de eso también indicarles referente a este concepto de las partidas. ¿Qué serán las partidas? Según el reglamento de metrados para obra de edificación, en la página 13 nos indica que las partidas son cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra. En términos generales nos indica que las partidas son las actividades que constituyen un proyecto, las mismas que cuentan con su descripción y unidades de medida respectivas. Ahora, sabemos entonces que las partidas, ¿sí?, tienen unas características fundamentales. ¿Qué características tienen las partidas? Que tengan una unidad de medida definida y que tengan, por supuesto, también una descripción. Entonces, yo cuando hablo de partidas tengo que decir, por ejemplo, tracio, planteo, metros cuadrados, concreto armado en columna, metro cúbico, encofrado de vigas, metros cuadrados. Entonces, tienen que tener su descripción y tienen que tener sus unidades de medida. Sin eso no se puede metrar. Entonces, nosotros metramos aquí a las partidas. ¿Y cómo se entiende
partidas a las actividades, a los servicios, a los productos que forman parte del presupuesto de la obra. Pero siempre una partida tiene que tener identificado su unidad de medida. Sobre todo las partidas que van a ser sujetas a metrado, ¿no? Porque tenemos luego en la jerarquización partidas de primer, tenemos partidas de segundo orden, tercer orden y cuarto orden, ¿no? Es toda una estructura que se tiene que cumplir, ¿no? No, ingeniera, pero yo no metro la estructura. Está bien, ustedes metran a las partidas de cuarto orden, las partidas específicas, las que tienen unidades de medida. Perfecto, pero esto tiene todas unas partidas delante de para poder estructurarlas de una buena forma, como dice el reglamento. Por más que yo vaya a meter al concreto de la viga, no voy a poner al frente concreto, ¿no? Tiene que ir con esta antesala, con esta estructuración. Muy bien. Luego también hablarles de los desarrollos de metrados por partidas. En este sentido, cuando hablamos del desarrollo de los metrados, por cada una de las partidas voy a, a trabajar algunas de estas, como es obras provisionales, trabajo preliminar de seguridad y salud, así como es estructuras. No voy a poder abarcar todo porque realmente de metrados es bien amplio, pero al menos voy a tratar de darles la esencia en estas partidas que son un poquito las más críticas, por decirlo. Entonces, para empezar, sepamos que el desarrollo de los metrados por partida van a tener que trabajarse en función a sus partidas guías. Y estas partidas guías les brinda el reglamento de metrados para obra de edificación. Como ya lo mencionaba en algún momento, vamos a tener que trabajar con el título 2, metrados para obra de edificación, y aquí se plasmarán pues estas partidas, ¿sí? En cuanto al procedimiento a seguir para el tema de los metrados, voy a darles como que una ruta, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cuál es la ruta que debemos de nosotros, pues bueno, aplicar aquí? Primero es que usted establezca sus esquemas y sus cortes. Esquemas y cortes es lo primero de lo primero. Esquemas y cortes. Una vez que establece sus esquemas y cortes de cada una de sus partidas, recién va a sus planillas de metrados. De tal forma que lo que está en tus planillas, yo sepa de dónde lo he extraído, de dónde salió ese 1895, de dónde salió el 50 y de dónde salió 135. Eso es trabajar con responsabilidad, dando siempre luces, entendimiento de cómo usted halló cada uno de estos valores. Entonces, una de las herramientas que yo ayudo mucho es a través de los esquemas. Como ustedes lo pueden observar, este es un esquema. Y la pregunta sería, ingeniera, ¿y cómo se ha trabajado su esquema? Entonces, en primer lugar, ustedes mencionarles que tiene sus planos, ¿no? Cuando usted tiene su proyecto, usted tiene sus planos, en este caso arquitectura, cortes y elevaciones, cimentación, aligerados, sanitarias, eléctricas, en fin. En el caso que yo quiera hacer un esquema, como lo mencioné ahí, de excavación, sé que eso pertenece a la cimentación. Sé que eso pertenece a la cimentación. Entonces, como sé que eso pertenece a la cimentación, porque excavación es parte de este tipo de partidas. En estructuras tenemos movimiento de tierras y dentro del movimiento de tierras tenemos excavación. Entonces, ¿qué hace usted? Con los planos que ya se halló, ¿sí? Con los planos que ya se halló, que usted lo está observando acá, sería un poco complicado metrar, ¿no? O sea, a buenas, por decirlo, ¿no? A primera línea. Sería un poquito complicado, porque aquí está todo, como se dice, pues cargado, ¿no? Tenemos, bueno, los ejes, las dimensiones, tengo el sobrecimiento, tengo el cimiento, bueno, por aquí están las columnas, ¿no? Sería un poquito bien cargado. Entonces, lo que yo aconsejo es hacer esquemas por cada partida, pero que va a seguir siendo esa información en base a la que te proporciona el plano de cimentación. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Copien el plano de cimentación, lo llevamos a un esquema, ¿sí? Lo llevamos a un esquema. Este es el plano de cimentación. Este es el, perdón, aquí.
Usted copió su plano de cimentación. Tal cual, usted ha ido, ha hecho todo ha señalado todo este planito de cimentación, lo ha señalado y lo hemos llevado a otro lado, que en este caso son los esquemas de excavación. En estos esquemas de excavación, usted acá ha dejado solamente esa partida de excavación. No ha copiado otra cosa más, no ha plasmado otros tipos de dimensiones más de la que necesitamos para esa partida. Entonces esto, vuelvo a repetir, este esquema de excavación partió porque usted copió su plano de excavación. Y en su plano de excavación usted solamente dejó lo que le interesa, que en este caso es la partida de excavación. Entonces, aquí, por ejemplo, digo, en la partida de excavación voy a mostrar gráficamente qué es lo que voy a excavar. Ya voy a excavar el eje A, voy a excavar el eje B, el eje C, el eje D y el eje E, ¿no? Todo lo que está con color verde achuradito es lo que yo voy a tener que excavar, ¿no? Y entonces lo resalto. En primer lugar, digo qué eje, lo resalto y lo pongo achurado. El eje, en este caso B, de igual manera, el eje C y el eje D. Y el eje horizontal, bueno, es lo que me está quedando, ¿no? Que también se achura con otros colores. Y las medidas son las que usted va a ir colocando. Por ejemplo, de todo el eje A, la medida es 1895, del eje B es 1475, del eje C es 490 y del eje, en este caso es 1895, ¿no? Es de todo ese eje. Entonces eso es algo, miren, que nos ayuda mucho a dar la congruencia entre lo que usted está plasmando en el esquema, que es producto de tu plano en este caso de cimentación, o de tu planito en líneas generales, con lo que tú vas a colocar aquí en tu planilla. Entonces, ese esquema que ustedes lo ven da congruencia a esta planilla. Por ejemplo, en el eje A, que se ha churado aquí, nos dice el eje A es igual al eje C, por lo tanto metramos en bloque. Entonces decimos eje AA, eje BB, porque va primero los ejes principales, punto y coma, entre eje limitante, que sería el eje 1,1 y el eje 4,4. ¿Ven? Entonces aquí, cuando nosotros hemos ido aquí al AutoCAD, entonces eso es lo que hemos hecho. Primero verificar qué ejes son iguales, digo acá el eje A con el eje E. Entonces vemos que el eje donde se coloca esta partida, que la observamos achurada, que en este caso sería toda la que está en el eje A y todo lo que está en el eje E, ¿no? Esa es digamos, la partida que está ahí representada gráficamente. Y entonces esos ejes A y E, por ejemplo, resultan ser los ejes principales y son los que primero se escribirá, ¿no? Eje AA, coma, eje EE. Luego punto y coma entre los ejes limitantes, es decir, el eje donde inicia la medida. Acá sería eje 1,1. Entre ejes 10,10, ¿no? Donde finaliza la medida. ¿Y cuánto es tu longitud? Bueno, ingeniero, donde inicia y termina 18,95. ¿Cuánto es tu ancho? Bueno, el ancho es 50. ¿Y cuál es tu alto? Bueno, el alto se está dando aquí en el corte de la cimentación, ¿no? Que es en este caso 1,35 m. ¿Ya? Entonces eso se tiene que hacer la verificación, así también como para todos los ejes que se están mencionando acá. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia,
Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.